Nos vamos primero a San Sebastián. Allí el Colegio Larramendi ha puesto en marcha un proyecto de voluntariado entre sus alumnos de primero de bachiller. Una idea innovadora para acercar a los jóvenes a la sociedad actual con el fin de que conozcan todas las realidades. La banda del Colegio Larramendi tiene hoy un público muy especial. Celebran un concierto en la residencia Sacerdotes Retirados que gestiona la Fundación Urjoa en el seminario en San Sebastián. Lo hacen a petición de uno de los grupos del proyecto Gambara, una iniciativa que se ha puesto en marcha este año dirigida a los alumnos de primero de bachiller, en la que trabajan como voluntarios para distintas organizaciones de la comarca. La idea surge de la necesidad de alguna manera de preparar a los alumnos para la sociedad actual, pero teniendo contacto con ella. Para los chavales, esta experiencia está resultando muy satisfactoria. Estamos acostumbrados a tratar con nuestros abuelos, pero es distinto a tratar y ver el día a día de las personas mayores y ver que lo que haces, eso de intentar alegrarles, jugar con ellos, eso aunque no lo demuestren arreglar, se alegran y lo sienten, y luego eso poco a poco te lo van agradeciendo y eso enriquece mucho. A su vez esto trabajo, pero una vez realizado sobre todo satisfacción, ¿no?, de ver las caras de las personas, cómo han reaccionado al concierto. Y si ellos disfrutan, también lo hacen los residentes, encantados de salir de su rutina. Hoy he visto caras que pocas veces se ven. La expresión de ellos, pocas veces se ven. Cuando están con jóvenes o con críos, por ejemplo, se les ve otra expresión que no se les ve habitualmente. Y hoy ninguno estaba dormido. Esta labor de voluntariado también cuenta para las notas. Es un proyecto curricular que se evalúa en distintas asignaturas. Comienza con la elaboración de un dossier en el que se definen los objetivos. Luego diseñan la actividad para ayudar a la organización y por último la ponen en marcha. Así lo han hecho Amaya y Odile, que decidieron crear un ropero permanente en el colegio para Cáritas. Nosotras nos dimos cuenta pues que tenían dificultades a la hora de llegar a la gente y que hay más gente de la que creemos que está bastante necesitada. Vemos cosas que si no hubiéramos ido a Cáritas no veíamos, entonces a partir de eso decidimos crear la idea del ropero. Y bueno, pues eso, vemos que la gente necesita ayuda y además más gente de la que pensamos, más gente que está más cerca de la que pensamos, entonces vemos realidades bastante duras. A veces también se involucran alumnos de otros cursos. En la Fundación Matía, un grupo de sexto de primaria preparó un teatro para los residentes, quienes les devolvieron el favor con un espectáculo de marionetas. Los residentes al principio estaban un poco perplejos, que no sabían qué hacer, pero luego se les ha visto contentos y especialmente que les ha gustado una nueva actividad que nunca habían hecho y la verdad es que estaban ilusionados. Al principio cuando cogían los chonchonguillos estaban contentos y sí, la verdad es que eso te da alegría a ti también. Para ser la primera vez ha sido muy buena. Nos ha llevado tiempo, pero al final hemos conseguido. Los chavales me han gustado el trato que han hecho también. No, estos chavales ya han dicho que dejen de estudiar y que se dediquen a esto. Son unos 60 los alumnos que participan en Gambara. Cuando se enteraron que tenían que dedicarle 2 horas semanales de su tiempo libre, no les atrajo demasiado. Al principio, pues claro, qué pereza, no apetece nada, pero luego a la hora de tener que llevar a cabo tú un proyecto con gente del centro con problemas mentales, gente que está siempre haciendo lo mismo, llevar a cabo una idea que guste, pues al final te cambia la idea totalmente y dices, joder, al final es una gran satisfacción para todos. Itxaso y Paula echan una mano todos los viernes a la asociación Berdin Berdinak en la piscina del Polideportivo de Orio. Trabajan con personas con discapacidad a las que ayudan a integrarse en el deporte. Consiste en hacer pues una inclusión inversa, esto es, participan las personas con discapacidad y sin discapacidad. Hacen pues las mismas actividades como natación, pelota y pues consiste en no marginar o no apartar a los discapacitados. Ese es el objetivo. En las organizaciones todos estos voluntarios son muy bien acogidos.
Un problema que tenemos aquí es la falta de voluntariado, que es una decisión muy importante, porque la primera vez es fácil decir que vas a ser voluntario, pero luego tienes que estar constantemente viniendo, teniendo en cuenta que no vas a recibir nada, ningún sueldo ni de ese tipo. Otros grupos dan clases a alumnos con dificultades, preparan campañas de concienciación contra el racismo o ayudan en grupos de tiempo libre. Una experiencia que van a presentar a otros centros educativos.